Teo, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast y bienvenido al podcast Isoteca. Y gracias por recibirnos aquí en tu oficina. No, gracias a ustedes. Realmente es muy satisfactorio, Rodolfo, saber que alguien lleva adelante este tipo de proyectos. En realidad son muy interesantes y sobre todo que, como por ahí te escuché mencionar, estamos contribuyendo a crear un ecosistema del mundo ISO que en realidad a nuestro país y en general a la región le hace falta bastante, ¿no? Gracias también. Qué bueno escuchar eso de ti, Teo, de alguien con tanta experiencia que justo ahora vamos a ir desmenuzando en este podcast. Como habrás visto, porque ya me has comentado que has estado escuchando algunos episodios, la mayoría de veces partimos de una pregunta básica e histórica también, ¿no? Así que me gustaría saber cómo así llegaste a este maravilloso mundo de los sistemas de gestión. Perfecto. Sí, bueno, mira, en realidad fue, como en muchos casos, a veces circunstancial. Yo recuerdo que ya había terminado la universidad en el 2001 y estaba haciendo mi tesis, que no tenía nada que ver con sistemas de gestión, sino con otros temas. Y una amiga de la universidad me contacta y me dice si quería trabajar con ella en un proyecto de implementación de la norma ISO 14001, medio ambiente. En la universidad ya habíamos visto algo así y bueno, la verdad que me interesó, pero ahí entré en un primer dilema, ¿no? Dejar la tesis, porque implicaba dejar la tesis en stand-by, o ponerme a trabajar. En realidad, pues, era mi primer trabajo como profesional. Y en realidad fue interesante y de hecho creo que fue la mejor decisión que pude tomar, porque asumí el reto de implementar un sistema de gestión ambiental en una planta industrial, en esa época en Chincha, y bueno, logramos la certificación, o sea, implementación, que fue prácticamente casi un año. Y eso es un detalle importante del tiempo porque ahora existen las implementaciones express, ¿no? Entonces fue casi un año de implementación y al final de esos meses la certificación, ¿no? Que también engrana mucho con el tema de mi experiencia porque me permitió ya no salir de ese mundo, ¿no? Del mundo ISO. Ah, mira, qué bueno que haya sido así. Bueno, de hecho es anecdótico lo que comentas, esto de circunstancial, porque ya en algunos episodios del podcast hago esa pregunta y yo sigo con mi estadística que más o menos estamos por el 90-95% de personas que me dicen lo mismo, ¿no? Ah, ya. Que ha sido circunstancial, pasó también así en mi caso, ¿no? Pero creo que tú tenías una ventaja porque, claro, ISO 14001 está orientada hacia el tema de gestión ambiental y tú eres ingeniero ambiental de profesión de La Molina, ¿no? Molinero también. Así es. Así que ahí coincidimos. Sí. Pero qué bueno que haya sido así esa experiencia y qué bueno que lo hayas decidido en su momento a aceptar ese reto, ¿no? Porque también podrías haber hecho con lo de la tesis. Y terminaste lo de la tesis, pero después ya. No, fue también interesante porque en ese momento, en esa época, la Universidad del Área tenía, no sé si creo que hasta ya no lo tiene, tenía una modalidad de acumular 3 años de experiencia laboral y poder sustentar la tesis con esa experiencia. Y yo fue la que yo opté. Tomé como base la tesis inicial, pero definitivamente fue también asociada al sistema de gestión ambiental. Ah, mira. Sí, claro. Hay, no sé si actualmente sigan pues eso, ¿no? Sí, creo que ya no. Sí, pero existía esa opción de titularse por experiencia, ¿no? Creo Por que te hacen una experiencia evaluación a partir de lo que has hecho. Sí, un examen. Claro, sí. Luego también estaba la del ciclo optativo, Ujú. ¿no? Y claro, la tradicional que era por tesis. Por tesis. Sería Correcto. bueno saber si eso sigue, ¿no? Porque creo que era un tema legal, o sea, creo que para Exacto. todas las universidades Sí. existían varias modalidades de Exacto. titulación. Sí. Correcto. Qué bueno. Pero entonces entendemos de dónde empiezas. Y, Teo, ¿cuánto tiempo ya ha pasado desde aquel proyecto de ISO 14001, que fue el primero que Claro, lideraste? estamos hablando del 2002, ¿no? O sea, ya serían pues casi 23, 22 años, ¿no? Mira, bueno, Sí, cuánto sí, tiempo acumulado de experiencia en sistemas de sí. gestión. Y una vez que experimentaste esto, ¿no? De hecho fue un tiempo bastante prudente para que implementaras la norma ISO 14001 y Ujú, mejor aún en una planta, como comentas. ujú. ¿Qué fue lo que terminó de atraerte hacia los sistemas de gestión? Porque bien pudo haber sido un proyecto y ya, ¿no? Claro, Pero ¿qué fue lo que te motivó a que te quedaras en los sistemas de gestión? ya, mira, yo me he hecho esa pregunta también y considero que mi personalidad va un poco con
con conseguir, digamos, ciertos lineamientos. Me gusta mucho la planificación, me gusta mucho el no dejar de repente muchas cosas a la improvisación. Y como bien sabes o sabemos, las normas ISO nos plantean pues un orden, ¿no? El famoso PHVA, ¿no? Planificar primero para evitar que lo que querramos ejecutar pues se salga equivocado o errado. Entonces yo creo que esa es la esencia en realidad de que me haya gustado tanto este mundo de los sistemas de gestión. Ah, mira, ¿no? En eso creo que coincidimos, porque las normas ISO creo que nos dan una estructura, ¿no? Exacto. Lo que muchas personas que están en el mundo de tecnología le llaman los famosos frameworks, ¿no? Frameworks de trabajo. Creo que las normas ISO hacen eso, ¿no? Y de hecho está comprobado que el ser humano se siente más seguro cuando tiene un espacio delimitado en el cual tiene que moverse, ¿no? Exacto. Porque cuando ves un espacio en blanco y donde no ves los límites, comienzas a preocuparte. Entonces, las normas ISO creo que dentro de cada disciplina, porque hay normas ISO para cada disciplina, hacen eso, ¿no? Nos establecen un marco y nos ayudan a sentirnos un poco más seguros y por lo tanto a creer y poder avanzar hacia los objetivos que nos pongamos, ¿no? Ujú. De hecho, creo que ese es el enfoque correcto que se les deben dar a las normas. Así que qué bueno que te hayas quedado en este mundo y hayas Sí, acumulado ya casi 22 años de experiencia. sí. Teo, no te dije esto porque como todos saben no hay un guión para las Ajá. conversaciones, pero en este momento se me viene a la mente algo que he ido descubriendo de ti en estos contactos iniciales que hemos tenido previo a esta conversación, y es el hecho de que eh, uno puede buscar las oportunidades, ¿no? Dentro de nuestra vida en general, ¿no? Y mejor aún en la vida profesional, o uno mismo se las puede crear. Y juntando varios elementos veo que tú eres de este segundo tipo, ¿no? En el que te vas creando las oportunidades. Y hace un momento me decías que has tenido el gusto de hacer las cosas que querías hacer. Ujú. Tu empresa de consultoría cercana es una de esas cosas que querías hacer. ¿Desde Correcto. cuándo la tienes y cómo así llegas a tener tu empresa de consultoría y por qué no te quedaste como un consultor independiente? Perfecto. Mira, esta historia es bien interesante porque te comento, desde el primer día de clases en la Universidad Agraria, yo tuve la suerte de conocer a dos compañeros de la universidad, dos amigos, bueno, hasta ahora grandes amigos. Entonces éramos tres, los cuales desde esa época, estoy hablando del año 97, tuvimos una iniciativa que es formar una empresa. Y pasó el tiempo y en el año 2010 estos socios, los tres socios, hicimos Acercana. Inicialmente, obviamente, no teníamos claro hacia dónde queríamos ir, qué tanta interacción íbamos a tener con los clientes o incluso entre nosotros mismos. Y bueno, el destino hizo que de los tres socios, los tres amigos, uno de ellos prefiriera dar un paso al costado por temas muy, muy personales. Y justo mi otro socio, el año pasado viajó a Estados Unidos con toda su familia, digamos, con miras a quedarse allá. Entonces, prácticamente ahora la empresa la estoy llevando yo, pero eso no quita, digamos, de que el esfuerzo haya sido constante, ¿no? Como todo emprendedor, los primeros, digamos, meses o primeros 2 o 3 años siempre han sido de mucha lucha. Y ahora, felizmente, gracias a Dios, por ejemplo, te comento, el año pasado, en diciembre del año pasado, hicimos un desayuno que solemos tener siempre en diciembre para presentar los resultados de la empresa. Y gratamente el año pasado presentamos de que el 2023 fue el mejor año de Cercana. Fue el año que rompimos todos los récords que teníamos dentro de nuestros indicadores de ventas, de clientes, digamos, de proyectos importantes, ¿no? Entonces, creo que esta entrevista llega en un momento muy, muy grato, porque te puedo decir que estamos ya posicionados, digamos, en estos servicios de sistemas de gestión. Qué bueno que hayan acumulado esos resultados y que te sientas satisfecho por ello. Y aprovechando este acercamiento que estamos teniendo, Teo, algunas personas me decían a mí que cuando empezamos el proyecto de Isoteca hace ya un tiempo, decían, oye, pero si en estas conversaciones vas a invitar, por ejemplo, a otros consultores o a otros dueños de empresas de consultoría,
O sea, estás exponiendo a tu competencia, decía, ¿no? Entonces eso significa que mañana cercana podría tener un cliente al que Next Consulting pudo haber llegado, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Cómo tú lo concibes? O sea, ¿crees que en el tiempo en el que estamos todavía pueda tenerse ese recelo de competidores? ¿O hacia dónde crees que deberíamos apuntar con ese tipo de sentimientos? Ya. Yo creo que por el contrario, mira, en la experiencia que tenemos actualmente, te diría que las alianzas que tenemos son precisamente con empresas muy parecidas a la de Cercana. Tengo colegas que igualmente, ¿no? Son, digamos, responsables de asesoría, son auditores, son docentes en el ámbito de los sistemas de gestión y con ellos justamente hacemos proyectos juntos, hacemos proyectos de implementación, de auditoría en general. Por ejemplo, ¿no? Si yo implemento, obviamente la auditoría interna se la puedo encargar a alguien que obviamente no estuvo interactuando directamente con el sistema de gestión y eso asegura mucho más la objetividad. ¿Y quiénes son estas personas que auditan? Pues también, como te digo, son socios comerciales que tenemos, que son empresas similares a Cercana, pero que, te digo sinceramente, con las empresas que he tenido oportunidad de interactuar y que actualmente son nuestros aliados, se maneja un código de ética muy, muy, muy bueno. O sea, creo que la información actualmente, como te escuché a ti decir el otro día, es un commodity que tenemos disponible y en cualquier momento lo podemos utilizar. Y para nada creo que valdría reservarnos algún tipo de contacto o oportunidad cuando finalmente la idea sería que todos ganemos, o sea, un ganar-ganar. Y eso es la filosofía que tengo siempre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y eso es coherente con con la forma en la que hemos llegado a tener esta conversación, ¿no? O sea, tú levantaste la mano y dijiste, estoy disponible aquí para que conversemos de estos temas que también me interesan. Y la idea es esa, seguir compartiendo y seguir haciendo comunidad. De hecho, el ejemplo que diste con la conformación inicial de tu empresa, ¿no? O sea, 3 personas que se unieron para hacer algo y mira a dónde han llegado, ¿no? Ujú. Creo que es importante mantener ese sentimiento de comunidad. Y te cuento, ¿no? Algo que en su momento yo, y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora lamentaba, es que existen algunos gremios profesionales, pues, ¿no? Ya establecidos, Ujú. históricos, ¿no? Por ejemplo, tú hablas del gremio de médicos del Perú y ahí están, saben dónde encontrarse, ¿no? O los famosos colegios profesionales que también cumplen la función de gremio. Aunque creo que algunos de ellos no son muy funcionales y eso puede estar a discusión, ¿no? O Ujú. sea, o hablas del gremio de abogados, ¿no? Y saben dónde encontrarse. Pero no hay ninguna profesión específica que nos forme para prestar este servicio, ¿no? O sea, como consultores de sistemas de gestión o como auditores. Entonces, en algún momento mi preocupación y mi tristeza era, oye, ¿dónde está el gremio de consultores o de auditores? ¿No? ¿Dónde nos podemos encontrar todos? ¿Dónde podemos conversar abiertamente? Un poco el propósito de Isoteca es esto, crear ese espacio para que nos vayamos encontrando. Y qué bueno cruzarnos con profesionales como tú que mantengan y compartan esa visión también, Teo. Qué bueno. Oye, me gustaría ahora abordar tu faceta como docente, Perfecto. porque yo entiendo que hay una labor bastante importante de educación y formación que hay que hacer. Y esto se relaciona con lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? O sea, no hay ninguna profesión que te forme para implementar una norma ISO, Ujú. ¿no? De hecho, en muchas carreras los tocan como un adicional, como un bonus por ahí, Ujú. ¿no? Pero no sé si actualmente hay alguna profesión que se enfoque en entender el valor de las normas ISO como tal. Entonces, ahí es donde aparecen todos los esquemas de educación o formación alternativa, ¿no? O hasta formación ejecutiva, como algunos la han llamado. Tú actualmente, ¿dónde estás ejerciendo tu labor de docente? ¿Cómo has sido desarrollándote en ese ámbito? Perfecto, sí. Bueno, la labor docente, en mi caso particular, siempre estuvo presente. O sea, digamos, eh, tuve el ejemplo de mi padre que, aparte de su profesión, también tuvo la iniciativa de la docencia y me gustó un poco la experiencia que él me comentaba. Yo actualmente he tenido oportunidad de brindar cursos de especialización, o sea, no hablamos de pregrado, sino de posgrado, en la UNI, ¿no? En diversos centros de formación en la UNI y en la Católica, específicamente en el Instituto para la Calidad de la Católica, ¿no? Y bueno, por ahí en algunas entidades que
que me han contactado y que, bueno, de alguna manera me han dado la oportunidad también de apoyarlos, ¿no? Y sí, principalmente el público o los participantes de estos cursos de especialización son ya profesionales que de alguna manera quieren mejorar sus competencias y que buscan justamente en los sistemas de gestión lograr mejorar el entendimiento, digamos, de procesos, ¿no? De normativa, en la parte ambiental, por ejemplo, o en la parte de seguridad y salud. Y bueno, la idea es contribuir y te cuento que muchos de estos alumnos que he tenido, bueno, te podría mencionar 2 o 3 casos, actualmente ya tienen también digamos, salieron de la empresa donde trabajaban y también se dedican un poco a este tema, ¿no? De las normas. O sea, les gustó tanto o tal vez contribuimos a que en su expectativa de desarrollo estuvieran las normas presentes que ya se han independizado y están trabajando esas normas por su cuenta, ¿no? Asesoría, auditoría, etcétera. Ah, mira, qué buenas experiencias y qué buenos casos de éxito. Y entonces, aprovechando esta experiencia que has acumulado ahí como docente, eh, Uh-huh. la pregunta sería, ¿cómo hacemos para enseñarle a alguien a implementar correctamente un sistema de gestión? Porque mucho esto de las ofertas académicas tienen un enfoque más en la forma, ¿no? Que en la esencia. Y esto a veces puede ser indiferente a cualquiera de nosotros que nos llamen como docentes, ¿no? O sea, tú puedes tener tu propuesta como docente, yo puedo tener la mía, pero si me contrata una institución, ellos a veces ya tienen el sílabus Sí, establecido, ya tienen correcto. una dinámica a la que tenemos que sujetarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo dirías o cuál es la forma en la que se le podría formar correctamente a alguien para que implemente un sistema de gestión como debe ser? Ya. Mira, en mi experiencia ha sido bien curioso porque creo que en este mundo actual de la inmediatez, eso también ha afectado un poco en el concepto que se tiene, me refiero a los participantes de estos cursos, de lo que implica tener un sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, un caso muy particular, ¿no? Cuando uno quiere implementar un requisito de la norma, bien sabemos que la norma te dice qué debes tener, qué debes cumplir, pero tú tienes que definir el cómo cumplirlo. Entonces, muchos de mis alumnos, y eso es algo generalizado, decían, ¿no? Bueno, profesor, entonces, deme usted la herramienta para cumplir con ese requisito. O sea, lo querían ya hecho. Y cuando, como bien tú dices, el sílabo o la dinámica de las clases implicaba que ellos desarrollen, planteen herramientas o creen herramientas. Entonces ellos querían cortar ese camino, o sea, cortar ese proceso, querían tener ya la solución en su mano, ¿no? Entonces yo creo que mal haríamos en generar esa expectativa, ¿no? Digamos, si bien es cierto, ahora hay mucho en Internet, muchos documentos de Internet, pero el que tú le tomes un tiempo a crear, y creo que eso es muy importante, crear tu misma herramienta, basándote de repente en alguna idea primaria, digamos, o una base, pero que tú mismo lo hagas, te va a dar realmente aparte de la satisfacción de crear tu propio sistema de gestión, te da la satisfacción de haber realizado un proceso, ¿no? Primero de comprensión, de entendimiento y obviamente de evaluación de resultados. Entonces yo diría que es eso principalmente, digamos, los participantes de estos cursos quieren todo ya de inmediato. Y eso creo que tenemos que trabajar mucho los docentes de sistemas de gestión porque, uno, que no hay una receta única para un sistema de gestión. Hay que adaptar siempre las herramientas al tipo de empresa, al tipo de proceso. Entonces, veámoslo así, como un proceso, ¿no? De aprendizaje. Ah, mira, sí, pues creo que muchos nos sentimos familiarizados con eso. Y de hecho, no sé si te hayas cruzado con este tipo de situaciones, probablemente sí, en muchos procesos en los que intentamos formar a consultores, ¿no? O sea, ya pensando en alguien que ya quiere ejercer este rol o esta labor, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando nosotros reclutamos para nuestras empresas, ¿no? Te debe pasar a ti cuando necesitas ampliar tu equipo de consultores o cuando yo lo hago también. Y creo que muchos seguimos ese camino corto de, oye, ya aquí está el conjunto de formatos, ciñanse a eso y avancen con recopilar la información que ahí se marca, ¿no? Uh-huh. Y claro, ahí estamos saltándonos esta parte inicial de dejar que ellos entiendan correctamente lo que la norma significa,
que ellos vayan descubriendo la forma de cumplir de. Y creo que eso es lo rico y lo bueno de las normas, ¿no? El que siga diciéndonos el qué, pero no el cómo. Claro. Porque el día en que nos digan el cómo, o sea, van a acabar con un montón de soluciones creativas y van a dejar de pensar en las necesidades de la empresa, ¿no? Porque cuando uno entiende el qué exige la norma, tiene un montón de posibilidades para que ese qué se responda desde la posición en la que se encuentra la empresa, Así es. ¿no? Y no como lo haría de repente una empresa más grande o una empresa en otro contexto. ¿Cómo haces tú para que estos alumnos o estas personas que se están formando entiendan justamente esta esencia de las normas? ¿Tienes algún ejercicio en particular? ¿Les mandas alguna tarea, algún taller? ¿O qué es lo que tú Ya. utilizas? Bueno, en general lo que se busca es propiciar un poco la investigación. Por ejemplo, si vamos a hablar del primer requisito de las normas más comunes, que es el 4.1, por ejemplo, el contexto de la organización. Yo les comento siempre que este requisito es un requisito como que exploratorio. Hay que buscar información, hay que buscar, digamos, fuentes de información que nos permitan luego de repente valorar si es que detrás de esa fuente o ese dato que obtenemos hay algún tipo de riesgo o una oportunidad. Entonces, les digo, bueno, ¿cuáles son las principales fuentes de información que podríamos buscar? Entonces ahí surge un poco digamos, la dinámica de que exploren cuáles son estas fuentes, ¿no? Entonces ellos, obviamente en Internet tenemos los portales de los ministerios, tenemos algunos repositorios de tesis, o tenemos también las mismas publicaciones de diarios de negocio, por gestión, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo considero como una buena práctica el hecho de que haya un primer paso de investigación, ¿no? Investigación inicial. Entiendo, entiendo. Bueno, justo un ejercicio que de pronto me ha resultado y a veces lo he compartido es que, por ejemplo, ¿no? En uno de los cursos que yo dicto, yo tengo una sesión dedicada a aprender a leer la norma. Ya, Y no sé si te haya pasado, porque en esto que tú dices de que la gente quiere ir rápido, ¿no? Entonces la gente agarra y supongamos que es su primer contacto con la norma y tú le dices, sí, a partir de la 4 me han dicho que están los requisitos, ¿no? Que se tienen que implementar. Ya, entonces me voy al capítulo 4 de frente, ¿no? Y yo les digo, pero ¿te has leído el 1, el 2 y el 3, ¿no? O sea, ¿sabes qué dice ahí? No, pero es que me ha dicho que no hay que mirar eso porque tengo que mirar de la 4 en adelante. Sí, le digo, pero tranquilo, ¿no? Entonces ahí es donde pongo, digamos, los paños fríos. claro, Les digo, vamos a comenzar a hacer esto bien porque yo estoy convencido de que para que todo te salga correctamente tienes que empezar por lo básico y lo básico hazlo bien, ¿no? Y es aprender a leer. De hecho, les digo incluso en esta sesión, vamos a aprender a leer, ¿no? Y claro, un poco contraproducente porque la gente, ¿cómo que vamos a aprender a leer? No, vamos a aprender a leer la norma, ¿no? Y cuando uno va leyendo, pues claro, en el primer capítulo de la norma incluso te dice, ¿no? Que debes buscar los debe, los claro. debería, los puede, ¿no? Entonces, hago un ejercicio en que ellos se pongan a leer. De hecho, leemos juntos algunos capítulos de la norma. Es imposible leerse toda la norma porque Claro. ¿cuánto tiempo te tirarías ahí? Pero leemos algunos capítulos juntos, ¿no? Y entonces comienzo a preguntar, ya, primero identifiquen el requisito, ¿no? Y entonces, tomando lo que tú dices, en el 4 la gente dice, ah, ya, acá tengo que hacer un FODA, ¿no? Porque lo escucharon. Ajá. Digo, ya, ¿en qué parte de lo que has leído has encontrado que te está pidiendo un FODA? ¿No? Entonces, no, pero es que con eso se hace. Entonces ahí ayudo a corregirlos en que es lo que tú estás recomendando, pero no digas que así es que se tiene que Claro. hacer. Entonces diferenciemos entre lo que se debe hacer y lo que se podría utilizar como Claro. herramienta, como ayuda, ¿no? Entonces es un ejercicio que me toma tiempo y a veces con alguno de los participantes les puede generar cierta incomodidad porque ellos dicen, no, pero vamos a lo que ya interesa. Y yo me esfuerzo por decirles, tranquilo, ¿no? Porque mientras entiendas lo más básico y fundamental y lo tengas completamente controlado, lo demás se puede construir. Pero cuando te encuentras con estas personas que se leyeron solo del 4 en adelante y pasaron por alto lo demás, puede ser que no estén entendiendo la esencia misma de la norma, ¿no? Así es. Creo que es un reto ahí el que se tiene en esto de formación. Los cursos en los que participas me dices que son de especialización, entonces son de largo aliento. Claro, son diplomados de 12 a 16 meses, ¿no? Ah, Sí. ok, ok. Pero obviamente divididos en los cursos y módulos
donde obviamente pues yo participo en algunos de ellos, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué opinas de los cursos tradicionales que hay de interpretación de la norma y de formación de auditores internos Internos. o auditor líder, ¿no? Bueno, se han hecho muy populares. Muchas veces, como bien dices tú, las personas piensan que son requisitos básicos para de repente ser parte del mundo de las normas ISO, pero yo diría que un pilar muy importante en este caso también es la experiencia, ¿no? O sea, tú puedes conocer mucho la norma, o sea, del capítulo 4 al 10 lo puedes saber de memoria, puedes de repente también conocer técnicas de auditoría, pero nunca auditaste o nunca implementaste. Entonces yo creo que la experiencia, o sea, esa experiencia de implementar, de auditar, te da ese plus que se requiere, ¿no? Y bueno, tú has comentado dónde desarrollas estas especializaciones, pero bueno, hay varias instituciones que lo Ujú, hacen, ¿no? Y yo siempre, bueno, desde hace mucho tiempo he sido muy crítico al sistema educativo en general, ujú, ¿no? O sea, de hecho hay mucha investigación y ahora con el mundo de las startups, incluso startups que están en el mundo de educación, ¿no? Las famosas EdTech, están cuestionando mucho los modelos ujú, tradicionales de enseñanza, ¿no? De hecho, hace un tiempo y estoy tras los pasos de una startup que tiene operaciones en Estados Unidos y en el Reino Unido, que lo que hace es ofrecerte una oportunidad, ofrecer una oportunidad a las personas que terminan su formación básica. Es decir, pongámoslo aquí en contexto, ¿no? Alguien que termina su secundaria, ujú. ellos parten de esta premisa. ¿Cómo alguien que termina su secundaria y que tiene, no sé, 16, 17 años, que todavía no es un adulto responsable, ¿cómo le pides que tome una decisión de responsable de decidir a qué se va a dedicar toda su vida? ¿Me entiendes? Ujú, Entonces ellos dicen eso es un poco ilógico, ¿no? Tú dices que ese joven no sabe nada porque acaba de terminar de secundaria, no tiene experiencia, pero le estás obligando a que tome una decisión tan importante como decidir a qué se va a dedicar toda su vida, ujú. ¿no? Porque al final le dedica 5 años de estudiar en la universidad, o sea, ya no puedes cambiar, ¿no? Entonces esta startup tiene un modelo en el que dice, oye, no, mejor ven tú, adolescente o jovencito que no tienes experiencia, Ujú, ven, yo te voy a dar experiencia por un año y medio, donde te voy a ayudar a que hagas un recorrido por los diferentes roles o profesiones que hay en el mundo, pero en ese recorrido ya te voy a ir enseñando habilidades básicas, como por ejemplo informática, idiomas y otras cosas, ¿no? ya, Entonces, y ellos dicen, con eso ya puedes elegir ahora qué te vas a dedicar, pero lo que elijas lo vas a aprender en un año y medio con el programa de entrenamiento que tenemos nosotros. Entonces, o sea, ¿qué hacen ellos? Quitan todos los cursos de relleno, ¿no? ujú, O los famosos generales por ujú, ahí, y se enfocan mucho en el tema de que adquieras una habilidad, ¿no? ya. Porque ellos dicen que el conocimiento y la información está disponible. Entonces, yo he criticado mucho eso y voy a este asunto de cómo haces entonces que estas personas que quieren aprender sistema de gestión tengan experiencia, Claro, porque los cursos y los programas están orientados a adquirir conocimientos, ¿no? Pero ¿y la experiencia? claro. Justamente ahí recae un poco la debilidad del sistema, ¿no? Por ejemplo, yo lo comentaba con algunos colegas, les decía, ¿no? Qué distinto sería terminar un curso de interpretación de norma, de auditor interno, y luego culminar esa formación con una experiencia real de auditoría interna, en una empresa real, con un sistema de gestión real. Ujú. O sea, yo creo que sería eso lo, lo ideal. O sea, sería muy provechoso para los participantes de estos cursos, ¿no? Ahora, eso es complicado. O sea, eso definitivamente es complicado porque entramos ya en un ámbito, digamos, primero que la empresa abra sus puertas para esto. Entonces, sin embargo, no es imposible, porque si analizamos el modelo educativo del Senati, yo trabajé en el Senati 5 años. El Senati se basa justamente en eso, en que las industrias abren sus puertas para que los alumnos del Senati, en formación todavía, practiquen ahí. Entonces, yo creo que faltaría nada más que se pongan de acuerdo de repente algunos actores importantes, como por ejemplo las certificadoras, las entidades, universidades que brindan estos cursos, y obviamente el sector privado, para que haya esa conexión, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? Curso terminado, auditoría interna por ejecutar, ¿no? Incluso podrían ser auditorías internas, entre comillas, simuladas o dirigidas. Vamos a decir así, por ejemplo, si yo tengo un sistema de gestión de calidad, tal vez la auditoría que voy a
realizar para esos alumnos sea solamente el proceso productivo o de repente a un proceso de soporte como recursos humanos, mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, sin necesidad de que sea tan complejo, pero al menos darle esa experiencia real de cómo es una auditoría, ¿no? En el campo directamente. Entonces, yo creo que sí, como dices tú, faltaría que algunos actores se pongan de acuerdo y, como dicen, pues que el universo se alinee para permitir esto, ¿no? Porque sí, es necesario complementar con la experiencia. Sí, pues, y de hecho creo que es un camino complejo de recorrer porque muchas personas empiezan a relacionarse con las normas ISO, ¿no? Y de hecho en este podcast hemos tenido conversaciones con María Altamirano, que es auditor líder IRCA, ¿no? De los que no hay muchos aquí en el país y hay que entender que es una distinción, pues, ¿no? Que se obtiene. Eh, pero cuando alguien empieza y dice eso, ¿no? Oye, ya, yo quiero aprender las normas ISO, entonces quiero ser un auditor, ¿no? Quiero hacer auditorías, ¿no? Y entonces ya mientras se va acercando se encuentra con algunas barreras que hay, ¿no? Barreras que de repente no son naturales, sino más bien creadas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos mitos alrededor de ¿y cómo hace uno para convertirse en un auditor o en un auditor líder, por ejemplo? Ajá, ¿no? claro. Y entonces por ahí aparece la opción de, pero llevo el curso de auditor líder, ¿no? Y entonces yo llevo el curso de auditor líder y entonces ya digo, ya soy auditor líder. Y no es la No es idea, así, ¿verdad? Es solo claro. soy alguien que ha aprobado el curso, un curso de auditor líder, ni siquiera el curso, ¿no? Ajá. Un curso de auditor líder. Entonces, ¿cómo hacer para que estas personas, estos nuevos profesionales que se van acercando a los sistemas de gestión, tengan la oportunidad para adquirir esa experiencia, ¿no? Y tú lo acabas de decir correctamente, es una idea que hemos también comentado aquí. Ya hay un ecosistema ISO, ¿ok? Y este ecosistema está formado por varias partes interesadas, varios actores, ¿no? Creo que todos tenemos que asumir el rol que nos toca, ¿no? O sea, en tu caso, por ejemplo, como consultor, como auditor, ¿no? O como líder de una empresa de consultoría, hay cosas que te corresponden hacer y qué bueno que las hagas, porque si las dejas de hacer también nadie te va a sancionar, ¿no? Porque es un tema voluntario. Pero qué bueno el que las queramos asumir. Entonces, también están los organismos de certificación que podrían tener un poco más de apertura sobre informar, ¿no? ¿Qué alternativas hay para que alguien comience a hacer auditorías de tercera parte, por ejemplo, que es más difícil, ¿no? Claro. O sea, de hecho, ¿por qué crees que sea tan difícil el tema de hacer auditorías de tercera parte? Porque claro, un auditor interno dentro de su propia empresa de repente puede comenzar a hacer algunas auditorías, pero llegar a hacer auditorías de tercera parte. Claro, es más complejo. Bueno, en mi experiencia, por ejemplo, una de las cosas que me indicaron cuando yo pregunté qué puedo hacer para ser auditor de tercera parte, mira, la respuesta de esta persona no fue lleva el curso, sino lo que me dijo fue tienes que tratar de acumular experiencia en distintos ámbitos productivos, ¿no? Y eso yo lo tomé prácticamente a pie de la letra porque traté de cambiar de rubros cada 5 años, laboralmente hablando. Y bueno, por ejemplo, como comenté hace un momento, ¿no? Yo trabajé en el Senati y ahora, por ejemplo, ahora que soy auditor de tercera parte, muchos de los códigos, y esto de los códigos se refiere a aquello que te permite auditar ciertos sectores, muchos de los códigos que yo tengo están asociados al sector de educación por esa experiencia previa. Igual, antes de Senati estuve en el sector avícola, que es un sector muy, digamos, especializado. Y, por ejemplo, el año 2022, 2023 me sirvió para esos códigos del sector avícola, me sirvieron para, por ejemplo, ir a Chile a hacer una auditoría muy importante para una empresa también muy importante del sector avícola en Chile, ¿no? Entonces, a tu pregunta, digamos, lo ideal es primero tener la experiencia en diversos sectores productivos, industriales, servicios, ¿no? Y a la par, digamos, obviamente conocer un poco de cómo es el proceso de calificarte como auditor de tercera parte, porque en realidad es un proceso a veces bastante largo y muchas personas en realidad pues no llegan a completarlo. ¿Por qué? Porque como sabemos las auditorías de tercera parte surgen no todos los días. Hay una programación y así como tú pueden haber personas que también estén esperando esa oportunidad, entonces toma un tiempo. Yo al menos tuve suerte de que mi proceso fue bastante rápido, o entre comillas rápido, porque lo planificaron muy bien, con anticipación. Pero tengo colegas que están 2 o 3 años y todavía calificándose
para poder, digamos, ser auditores de tercera parte ya de manera, digamos, para asumir el rol de auditor líder, ¿no? En alguna auditoría. Entonces es un proceso largo. ¿Y cuáles son esas etapas? ¿Cómo es ese camino para que Allá. quienes nos estén escuchando de repente dicen, uy, ya, por ahí quiero ir? Mira, es bien interesante porque yo les cuento, ¿no? Cuéntanos. La primera auditoría que uno participa, que te llaman auditor en entrenamiento o auditor bajo entrenamiento. Espera, pero te detengo ahí. O Ajá, sea, vayamos así, pongámoslo como para el que recién pisa la cancha por primera ya. vez. O sea, imaginemos que una persona dice, no, y a mí me gustaría ser auditor de Ya, tercera ok. parte. Porque, ¿qué es lo Ya, primero que hace? ¿Le toca la puerta? ¿Hay un portal de empleo? ya. Ok, ¿Cómo ok. va esa ruta? Mira, voy a contar una historia que siempre la valoro mucho porque justamente la pregunta que yo hice fue la siguiente, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser auditor de tercera parte? Y se la hice obviamente al auditor que me venía a auditar mi sistema de gestión a cargo de una certificadora, ¿no? Entonces, Ujú. como les comenté, lo que me dijo es, trata de aprender de diversos rubros productivos. Perfecto. Luego pasó el tiempo y se presentó la oportunidad. O sea, yo no fui a tocar la puerta porque en Ya. realidad sabemos que es un círculo muy cerrado. Sí, pues. Lo que más bien pasó fue, dadas ciertas cualidades, vamos a decirlo, personales que vieron en mi persona, me dijeron, mira, hay una oportunidad de entrenarte como auditor. Y fue ahí como entré yo en ese programa de entrenamiento. Entonces, creo que es muy importante comentarlo porque, como dices tú, o sea, no hay un portal donde uno toca la puerta o se inscribe y te llaman, no. Es algo muy, muy específico, tiene que conocer de repente la persona, es un proceso de evaluación. Y bueno, en el caso mío, iniciamos con una auditoría externa y la primera vez me dijeron, bueno, tú observa nada más. Entonces, observando uno aprende. En la siguiente me tocó de repente realizar una entrevista, en la subsiguiente me tocó de repente ya auditar con base a un procedimiento, en la subsiguiente me tocó hacer la reunión de apertura, hasta que comencé a ya llevar prácticamente el proceso solo, siempre acompañado de un auditor líder con mucha más experiencia. O sea, es un proceso totalmente monitoreado y obviamente te dan el feedback en cada oportunidad. Por ejemplo, a mí una vez me acuerdo, un feedback que me dieron fue, yo estaba entrevistando a una persona y por alguna razón, cuando terminé de auditarla, no me despedí, no le agradecí por el tiempo que me había brindado. Y ese fue un poco algo que me quedó como una lección de toda la vida, porque uno cuando entrevista a alguien en una auditoría, pues se presenta, hay toda una dinámica, explicas el quehacer de la auditoría y al final agradeces, haces un feedback o le dices simplemente, bueno, gracias por tu tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo un poco al proceso, sí, fue un proceso largo, interesante, pero en mi caso fue muy bien planificado y bueno, me sirvió pues hasta ahora, ¿no? Para ser auditor de tercera parte. Ah, mira, ¿no? Sí, pues justo a eso me refería con que de pronto hay algunas barreras, ¿no? Algunas naturales, algunas impuestas, pero no en todos los cursos que uno pueda llevar de auditor líder o los diplomados, como por ejemplo ahora se han hecho muy populares, se cuenta esta parte de la historia, pues, ¿no? Claro, Porque también no todos lo preguntan, porque de hecho, para quienes no están en este mundo puede ser que digan, ah, termino y busco trabajo como tal, pero no es tan sencillo como eso, no, ¿no? Porque, y más en nuestro país en que la cultura de certificaciones todavía está en ascenso, ¿no? Todavía no claro. ha alcanzado el punto que quisiéramos, como por ejemplo en países como Colombia o México, donde la Ujú, cantidad de organismos de certificación que hay pues es tremenda y entonces las oportunidades para que alguien pueda hacer auditorías de tercera parte todavía aumentan, ¿no? claro. Entonces es bueno tener eso en cuenta y yo lo he dicho antes, Teo, en este podcast, de hecho también tiene otra motivación y es el que yo pueda hacer muchas preguntas y que Ujú, sigamos aprendiendo, así es que gracias por comentarnos esta experiencia. de Es nada. bueno. Pero, y ahí quería ir ahora a cómo se hacen las auditorías. O sea, a veces hay mucho hermetismo alrededor de lo que hace que una auditoría se llegue a ejecutar. Claro, la parte con la que uno convive como auditado es en la que le mandan el plan de auditoría, llega el auditor y hace lo suyo, ¿no? Ujú. Y ya está, esa es la parte que conocemos. Yo quería preguntarte un poco más o de repente que nos cuentes para quienes nos escuchan,
¿cómo comienzan las auditorías para ti? O sea, ¿cómo es la vida de un auditor? O sea, ¿desde dónde comienza a trabajar? Porque para quienes lo ven de fuera dicen, uy, qué fácil, ¿no? Viene, pregunta unas cuantas cositas, anota algunas otras pequeñas, Come bien y se come va. bien. ¿Cómo es la vida del auditor desde antes de que llegues a la empresa misma? ¿Cómo Ya. funciona esto? Mira, te voy a contar o te voy a responder con base a una experiencia que estoy viendo en este momento. O sea, en este momento estoy coordinando una auditoría o sea, yo soy el auditor líder con 4 colegas auditores, que interesante porque de estos 4 colegas auditores, todos también son auditores líderes. O sea, todos son personas muy capaces, incluso diría que algunos de ellos tienen mucha más experiencia que yo en auditorías, pero en este caso me tocó asumir el rol de auditor líder. Y te toca, digamos, bueno, es para una minera también muy grande. Bueno, las minas son grandes de por sí, procesos muy complejos, distancias también internas que hay que recorrer. Entonces la logística y la coordinación es vital. Entonces, una de las cosas que comienzas a hacer, primero, de cara a tu equipo auditor, vas coordinando ciertos temas, detalles asociados al plan de auditoría, asociado a requisitos, por ejemplo, a temas de exámenes médicos, temas de códigos habilitados, etc. Y de cara al cliente también, a la par que vas coordinando con tu equipo auditor, vas coordinando con el cliente también toda la viabilidad, el orden de los procesos. Siempre hay cambios que se van dando durante las semanas previas a la auditoría. Eso se coordina, te estoy hablando desde el mes de diciembre, y la auditoría es a inicios de febrero, o sea, en la próxima semana. Entonces, más o menos tenemos, diría yo, mes y medio de coordinaciones previas, pero la planificación es vital. También, digamos, importante entender que cada persona, ya sea el auditado o sea tu colega auditor, tiene una expectativa de lo que se va a hacer. Entonces, es importante siempre estar atento a cumplir con, digamos, con satisfacer esas expectativas. No olvidemos que esta primera parte, la que estamos hablando de la coordinación, es para determinar un poco la viabilidad de la auditoría. Entonces, nuestro rol como auditor líder es llegar a un escenario bajo control o controlado, que te permita justamente asegurar que la auditoría va a ser viable. Como bien tú dices, el auditor ya sabe qué es lo que va a hacer. Una vez que recibe el plan de auditoría, tiene más o menos una noción de lo que va a hacer, ¿no? Ya estando en el campo. Pero detrás de eso, pues, yo te hablo del rol del auditor líder, pero también detrás de eso hay un rol de la planificación, que lo hace normalmente otro equipo de trabajo en las empresas certificadoras, ¿no? Coordinar con el cliente, fechas, digamos, conformación del equipo de auditor, etcétera. O sea, hay un trabajo muy importante detrás, ¿no? Para llegar al día de la auditoría, o sea, para llegar a la reunión de apertura, definitivamente detrás de ello ha habido una serie de horas hombre de coordinación, de idas y venidas de documentos, etcétera, ¿no? Ah, mira, sí, sí, pues hay bastante trabajo de planificación previo. Entonces, yo quería preguntarte aquí, ¿en qué momento el auditor líder de hecho tiene un rol fundamental, ¿no? Uh-huh. Creo que es importante entender que finalmente asumir el rol de auditor líder no significa que seas el auditor con más experiencia o el que todo lo sabe, ¿no? Es un rol que te asignan como parte de, Correcto. ¿no? Claro, habitualmente se le asigna ese rol a alguien que tenga ya una experiencia acumulada, ¿no? Alguien que recién esté iniciando, justo para que pueda lidiar con todo lo que esto implica, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero creo que es un rol bastante importante y definido ya, ¿no? Cuéntame aquí, usted, el auditor líder es el que hace el plan de auditoría para la auditoría, valga la redundancia. ¿Cómo haces tu plan de auditoría? ¿Cuál es el proceso? Porque una pregunta habitual, y de hecho incluso nos piden guías en los cursos, es, ya, ¿cómo sé qué requisitos auditarle a tales procesos? Uh-huh. ¿No? Y claro, uno podría decir, comercial le auditas estos 5, pero de pronto vas a otra empresa y ya no se llama comercial, se llama gestión estratégica de ventas, y no lo sé, ¿no? Entonces no hay definido nada por el estilo. ¿Cómo haces tú en tu experiencia particular para armar tu plan de auditoría? Ya. Bueno, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta también, muy aparte de los requisitos que vas a auditar por proceso, es si la auditoría se va a llevar a cabo
por un equipo de auditores, o sea, más de uno, 2, 3, 4, 5 auditores. Por ejemplo, tener en cuenta qué especialidad o experiencia tiene un auditor específico para asignarle a un área específica, por ejemplo, ¿no? Y esto me ha pasado a mí en la práctica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a ir a mina, porque ir a mina o auditar en mina implica también un conocimiento gradual del proceso. No es que conozcas la mina de un día para otro. Son muchos procesos y como decía, es muy, muy grande el tamaño de las minas. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui por primera vez a mina, dada mi formación de ingeniero ambiental, ¿qué procesos fueron los que me asignaron de manera natural, digamos, ¿no? Gestión de residuos, ¿no? El área de gestión medio ambiente. De repente el área que se encargaba de monitorear o de hacer los monitoreos ambientales o de elaborar los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Los estudios de impacto ambiental, etc. Entonces, uno como auditor líder debe ver eso, un poco la afinidad también del auditor con su perfil, su especialidad, su profesión y asignarlo a ciertos procesos, ¿no? Ese por un lado. Y por otro, lo que tú comentas, o sea, al momento de asignar los requisitos, en realidad, bueno, yo te hablo por la experiencia, ya prácticamente uno lo tiene en la mente, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, en recursos humanos tenemos que auditar 7.2, 7.3, sabemos que de repente en la parte operativa es todo el capítulo 8, sabemos que de repente con la alta dirección obviamente es el 9.3, etcétera. Entonces, ya tenemos más o menos mapeado, ¿no? esos requisitos. Sin embargo, y eso también es muy importante para la gente que tal vez le interesa entrar al mundo de la auditoría, si bien es cierto hay un plan de auditoría, nunca debemos dejar de seguir a veces ciertas rutas de auditoría, o sea, o como se diría nuestro instinto de auditor, porque de repente yo en lo que estoy auditando veo que de repente hay un tema que es interesante y relevante de auditar, pero no estaba en los requisitos que yo iba a auditar en el plan de auditoría, pero no por eso lo voy a dejar de hacer. Entonces yo creo que es importante sí tener una planificación, tener un esquema de trabajo, pero si tú como auditor identificas que hay algo que vale la pena, como digo, seguirle la ruta o seguir la pista, en el sentido, digamos, de no quiero que se entienda de que quiero seguir la pista para encontrar la falla, sino que seguir la pista porque de repente el sistema tiene una brecha, una debilidad en ese punto, ¿no? O sea, vale la pena, digamos, dejar claro de que, si bien es cierto, buscamos la conformidad de los sistemas, pero también es importante que si vemos que hay una posible falla, pues el cliente nos va a agradecer de que hemos identificado tal vez una brecha en su sistema de gestión, ¿no? Entonces, es importante también tener un libreto, pero también dejar un espacio para de repente seguir nuestra experiencia, nuestro instinto, ¿no? En las auditorías. Sí, claro, y es importante justo, este era mi propósito de que compartieras tu experiencia, Teo, porque claro, no hay nada escrito con respecto a qué requisitos asignar a diferentes procesos, pero tú mismo lo dijiste, ¿no? La lógica y la experiencia nos lleva a decir que ya hay ciertos requisitos que sabemos que los tenemos que evaluar o buscar en algunos procesos específicos, ¿no? Esto le puede servir para las personas que por primera vez tengan que elaborar su plan de auditoría para que lo tomen de referencia. Pero yo quisiera volver a esta parte en la que la oficina técnica, ¿no? O sea, en un Claro. organismo de certificación tienen una oficina técnica, una gerencia técnica o el equivalente a esto, ¿verdad? Y son ellos los que te entregan a ti, por decirlo así, el marco en el cual se tiene que hacer esa auditoría, ¿no? Así es. Llámese qué cliente, las locaciones, X cosas. Uno de los detalles que es interesante ahí es que ellos ya determinan la cantidad de días auditor en la que se va a ejecutar esa auditoría. Eso no lo determina el auditor. Lo determina la oficina técnica con los famosos documentos mandatorios pues, del IAF, ¿no? También procedimientos internos que ellos tengan, ¿no? Y entonces ya te determinan a ti la cantidad de días. El reto del auditor ahora es, entonces, tengo la cantidad de días, ¿no? También el cliente ya me envió de repente su mapa de procesos y la cantidad de procesos que tienen, y ahora hay que hacer que eso encaje, ¿no? Claro. Y un tercer elemento es el tamaño del equipo auditor que tienes, ¿no? Exacto. También. O sea, son por lo menos 3 elementos que se me vienen ahora a la mente con los que tú tienes que jugar tipo un rompecabezas, ¿no? ¿Cómo haces para asignar los tiempos? Ya. O sea, ¿cuánto para ti es un mínimo? ¿Cuánto para ti es un máximo? Y en función a qué determinas cuánto le va a tomar a un auditor abordar un proceso en específico. Ya. Un poco para contribuir con tu ejemplo, un cuarto factor que haría más complejo el tema de la distribución de tiempos es si es una auditoría de una sola norma o de otras normas o de más de una norma, o sea, las auditorías combinadas, ¿no? Exacto. Si es 9, 14 y 45 o 9 y 45 o 9 y 37, etcétera, ¿no? Entonces va a variar mucho eso.
Como bien dices, la oficina técnica te indica los días auditor por norma. Si es más de una norma, hay veces que, por ejemplo, para una norma es una cantidad de días y para la otra es mucho más, o al revés, es mucho menos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, de cumplir los tiempos de- designados para cada sistema de gestión. Ahora, eh, ¿qué tiempo mínimo le asigno a un proceso? Eso también es una pregunta que me la han hecho anteriormente. Yo diría que el tiempo mínimo para poder auditar un proceso, digamos, en una auditoría, digamos, de seguimiento, digamos, que no es una auditoría, como sabemos, de fase uno, fase 2 o de recertificación, el tiempo mínimo siempre es una hora. Podría ser una hora, en mi experiencia, una hora, ¿no? Menos de una hora es complicado porque no te da, digamos, no te alcanza el tiempo para al menos tener una noción de qué es lo que hace ese proceso y encontrar un poco los resultados que ha permitido arrojar ese proceso. Ese sería un poco el tema. Mínimo una hora. eh, mm, Hay jornadas que, por ejemplo, hay procesos que son tan complejos y largos que a veces un auditor lo tiene todo el día. Por ejemplo, operaciones mina, por ejemplo, ¿no? Tienes ahí todo el día, no solamente porque no pensemos en que, oye, voy a auditar todo el día un proceso, sino que hay desplazamientos, hay pausas también que uno hace para diversos temas de seguridad, temas de, digamos, de recorrido. Entonces, al final, 8 horas en realidad se convierten de repente en 4 o 5 horas efectivas de auditoría en sí, ¿no? Entonces, y no olvidemos también que dentro de la auditoría, o sea, dentro del tiempo de auditoría, el tiempo efectivo de auditoría, uno tiene que modular los tiempos para revisar documentos, entrevistar personas, observar el proceso en sí, ¿no? Y digamos, hay que misturar, ¿no? Hay que misturar el tiempo usando las diversas fuentes de información que se le llama, ¿no? En auditoría. Entonces, así es, así es. Y un poco para acotar lo que tú comentaste al inicio de que, si bien es cierto, el área técnica inicialmente define un tiempo de duración de la auditoría, eso lo hace normalmente en la parte, cuando se inicia la relación comercial con el cliente, o sea, cuando van a certificar, fase uno dura tanto, fase 2 dura tanto, pero es el auditor quien al final de la fase 2 valida si es que efectivamente los tiempos que se han calculado son correctos, porque los comerciales pueden haber recibido información no tan exacta de la magnitud de los procesos, de la cantidad de personas, y es al final el auditor quien valida eso. Entonces, sucede que en la práctica, tú como auditor puedes sí también tener una injerencia o una opinión y definición de los tiempos de auditoría. Y sobre todo, ¿cuándo ocurre esto? Cuando son recertificaciones. ¿Por qué? Porque la recertificación implica que el sistema de gestión ya ha madurado un poco más. Entonces, cuando hay maduración del sistema de gestión, las normas del IAF te dicen también, o las normas ISO te dicen que puedes hacerle un descuento en los días de auditoría por maduración del sistema o por complejidad o riesgo de la empresa. Entonces, sí también tenemos esa opción de, de intervenir, digamos, en la definición de los tiempos de duración. Ah, mira, ese es un buen detalle, ¿no? Es un buen detalle porque vuelvo a repetir que este tipo de cosas no se comentan habitualmente, ¿no? Y es Sí, importante que para quienes nos escuchen, hay muchos profesionales de los sistemas de gestión que administran su propio sistema de gestión en una empresa, auditores, consultores, ¿no? Este tipo de información creo que es bastante rica. Ahora me gustaría llevarte en ese mismo recorrido de las auditorías, ya a la auditoría misma, Teo. ujú, Es, ¿Cómo haces tú como auditor? Algo que yo siempre uso como premisa es el hecho de que las auditorías deben aportarle valor a la organización, ujú. ¿no? O sea, esta es una transacción comercial, obviamente, entre el organismo de certificación y la empresa, ¿no? Correcto. Y esa transacción comercial debe terminar en que el cliente reciba algo de valor. Ujú. Y ya que estamos hablando de un intangible, o sea, ahí viene el reto, ¿no? Entonces, tú como auditor, ya ejecutando la auditoría, ¿cómo te aseguras de que le aportes valor a la organización? De que no solamente sea un tema de cumplir con el proceso como tal, sino de Ujú. que le generen valor. Claro. Mira, yo te diría que lo principal, digamos, cuando uno audita, aparte de verificar el cumplimiento y la conformidad, es comentar, digamos, nuestra experiencia,
¿no? al cliente sobre cómo de alguna manera en otras organizaciones se vienen realizando algunas cosas. Obviamente sin incurrir digamos, en temas de confidencialidad, o sea, vulnerar con temas confidenciales. Simplemente decir, bueno, en ciertas organizaciones hemos podido ver que estas situaciones se manejan de esta forma o se aplican estas soluciones, entonces tú le vas comentando al auditado o al cliente esto, siempre con el tema de que ustedes lo pueden evaluar, o sea, no es que lo estás obligando a hacer algo, sino podrían ustedes evaluar, considerar estas opciones, A, B, o C o D. Y por lo que en mi experiencia siempre el cliente es bien receptivo, ¿no? Obviamente cuando las cosas se transmiten con claridad, es bien receptivo. Y bueno, da gusto a veces ver que cuando vuelves a una empresa, pues tomaron en cuenta alguna de tus, digamos, vamos a decirlo así, comentarios, ¿no? Porque no quiero usar el término a veces sugerencia o recomendación, que en realidad, si es cierto, un tiempo, como que un lineamiento de que el auditor no recomienda ni sugiere, pero después, con el tiempo se ha visto que no, que efectivamente sí tenemos la opción, obviamente, de ir más allá, porque como bien tú dices, o sea, para que alguien me diga en qué estoy fallando nada más, pues creo que queda muy limitado el servicio o el rol del auditor. Queremos también alguien que nos dé algunas, nos hable de nuevas tendencias, nos hable de experiencias, ¿no? Y los auditores, la verdad, acumulamos bastante experiencia, por lo que recorremos diversos sectores productivos, por lo que incluso tenemos oportunidad de no solamente auditar en Perú, sino también en otros países. Ahora con la parte remota eso es mucho más fácil también. Pero sí, o sea, somos, creo yo, como lo menciono siempre a mis alumnos, somos embajadores de las normas ISO o de los sistemas de gestión, ¿no? Tratamos de siempre difundir cosas positivas y que al final van a redundar en mejoras, ¿no? En los procesos de las empresas que auditamos. Mira, qué importante es lo que comentas, porque sí, o sea, para alguien que sea muy estricto, de repente podría traer ese comentario, ¿no? Y un auditor observa, ¿no? Identifica sus hallazgos y ya está, pero no debería dar sugerencias ni recomendaciones. Creo que, digamos, a nivel de definición eso es totalmente correcto, ¿no? Pero creo que en la práctica mucho depende del momento y de las formas, ¿no? De hecho, hay empresas que son bien intencionadas y que justo, ¿no? Preguntan eso porque son conscientes del horizonte o la visión que tiene un auditor, por lo que acabas de describir, ¿no? Imagínate visitar más de 20, 30 empresas al año, ver diferentes formas en las que están automatizando procesos o que están utilizando metodologías que acaban de descubrir. Todo eso se puede compartir y seguro sería bienvenido en una empresa, ¿no? Pero claro, está eso de la forma y el momento, porque también hay algunos, digamos, auditores que por ahí pueden perder el norte. Sí. Y comienzan a tratar de imponer lo que ellos consideran bueno, ¿no? Correcto. Y entonces ahí es cuando se entra pues en este asunto de, oye, tú no das recomendaciones, tú solo sujetas a la norma. Claro, porque si tú vienes a mi empresa y me dices, no, es que ustedes lo están haciendo así, pero no está bien así, así que les voy a poner una no conformidad porque deberían hacerlo de la manera B, ¿no? Entonces ahí es cuando ya entran en conflicto. Creo que es importante manejar esto del momento y la forma en la que se haga, porque una muy buena sugerencia, con buena onda de un auditor, siempre va a ser bien recibida por una organización, y creo que justamente ahí es donde las empresas pueden ver el provecho, ¿no? Así es. De hecho, incluso lo debes haber experimentado, hay empresas en las que ya conocen a su auditor y dicen, oye, sí quiero que venga él, así como hay otras en las que dicen, mejor no me envíen a él por X razones, ¿no? Y qué pena que pase eso. Creo que por eso cada uno debemos asumir el rol que nos toca. Teo, con tanto tiempo haciendo auditorías, para ti debe ser sencillo llegar a una empresa y saber si de verdad tienen un sistema de gestión funcionando o saber si han levantado el escenario para ese día nada más, ¿no? De todas maneras, sí, de todas maneras. ¿Cuáles son estos puntos en los que tú reparas y dices, oh, yo aquí ya me di cuenta de que todo está solo a nivel de documentos y que se han preparado para hoy día? ¿Cómo discriminas eso? ¿Cuándo tú, o qué cosas son en las que tú ves y dices, este es un sistema de gestión que está funcionando? Bueno, yo diría que en el primer caso, o sea, donde sí encontramos un sistema de gestión funcionando, yo creo que pasa por
creo que el rasgo principal de las empresas donde sí funciona el sistema de gestión, te das cuenta cuando interactúas con los dueños del proceso y ves ese nivel de empoderamiento, o sea, el manejo. El manejo, no solamente, digamos, ¿cómo te explico? Las herramientas del sistema de gestión son las herramientas que manejan en el día a día. O sea, no es que saco este documento solamente para la auditoría y luego se va al auditorio y lo guardo y nunca más lo veo hasta la próxima auditoría. No, te muestran documentos o información, mejor dicho, que es su día a día. ¿No? Es el quehacer del proceso durante minuto a minuto, digamos, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que efectivamente han hecho un buen trabajo, digamos, de que el sistema de gestión no es un tema paralelo, sino que es parte de lo que, digamos, les aporta valor, ¿no? Esa es una primera característica. Una segunda característica es cuando te das cuenta de que realmente te muestran toda la información, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? O sea, porque si tú ves una empresa que todo está bonito, todo es perfecto, dices, algo raro está pasando aquí, ¿no? O sea, definitivamente los procesos son muy variables, entonces que encontrar siempre todo color de rosa, pues no es un escenario muy, muy común. Entonces, cuando tú ves que efectivamente, ¿no?, te están mostrando información o te mencionan de cosas, aciertos, desaciertos, proyectos exitosos o tal vez proyectos que no resultaron tan bien, también, o sea, porque yo digo, ¿no? También de los errores se aprende. Entonces, creo que son dos características de organizaciones que efectivamente llevan a cabo su sistema de gestión y lo tienen presente. Otro punto más, y el año pasado tuve esa experiencia, es cuando los objetivos del sistema de gestión eran así, como se dice, estaban alineados totalmente a la estrategia de la empresa. O sea, eso sí me pareció, y lo he visto pocas veces, creo que 2 o 3 veces nada más. Cuando encuentras eso, dices, oh, este sistema de gestión sí realmente lo han hecho a conciencia, ¿no? Entonces son cosas que les puedo compartir y que dan gusto, ¿no? Como auditor dan gusto porque te sientes bien. Y para terminar, tuve una experiencia de auditar un sistema de gestión que había sido implementado, diseñado, casi como que si yo lo hubiese hecho. O sea, me dio gusto encontrar cosas, claro que podría sonar un poquito, oye, pero te estás adecuando a lo que tú conoces, a lo que te parece correcto. Sí, podría ser, pero, o sea, también es cierto, o también te podría decir que encontré un sistema funcionando y que estaba, digamos, o sea, es casi como yo lo hubiese hecho, ¿no? O sea, me pareció Uno de bien. tus alumnos de repente. No sé, no, coincidió, la verdad coincidió, pero me dio gusto encontrar un sistema así. Me sentí muy cómodo, digamos, auditando, sabía por dónde iban las cosas y bien, ¿para qué? Y por el contrario, cuando encuentras cosas que están solo para la foto o que de repente sabes que lo completaron la noche anterior, ¿no? Te das cuenta, o sea, tú te das cuenta inmediatamente. Cuando la persona le preguntas algo y se queda totalmente en blanco o no saben qué decir, o peor, cuando de repente es el asesor quien interviene a responder. Y eso, como también quisiera compartir con los que vean este podcast, pues uno como asesor puede estar ahí, presente, pero no olvidemos que el auditado es la organización, es el personal de la organización, ¿no? Entonces, siempre dejar un espacio para que ellos enfrenten esa auditoría, ¿no? Es como debe ser, creo yo. Sí, creo que es importante también entender eso y qué bueno que hayas tocado ese asunto, ¿no? Porque a muchos de nosotros nos toca vivir ese doble rol, ¿no? En algunas veces estamos yendo como auditores. Ajá. Y en otras estamos del lado del auditado, ¿no? Ajá, o sea, sí. porque es nuestro cliente a quien estamos asesorando. Y creo que es importante entender entonces hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y que también los clientes lo entiendan de manera transparente. Una analogía que siempre utilizo es que al final el consultor o el asesor en un proceso de auditoría es un recurso más de la empresa, ¿no? Así como el auditado dice, voy a traer mi computadora para mostrarle, está bien, ¿no? Entonces, acá tengo a la persona para que me resuelva algunas dudas de repente del momento, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero no es para que él sea quien sustente toda la auditoría, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, es importante que todos contribuyamos a que
las cosas funcionen así, porque en algún momento lo viví, seguro tú también, en algún momento hubieron algunos auditores de algunos organismos de certificación que en su intento de evitar esta situación, pues, ¿no? O de repente de dejar al descubierto, pues, una empresa que no se había preparado bien, ¿no? Decían, no, está prohibido que el auditor esté aquí, ¿no? O sea, yo no me reúno contigo y con el asesor o el Con la consultor, ¿no? Prohibido que entres, ¿no? Prohibido que escuches. O sea, ya llegaron a esos límites que no son nada amigables y que más bien hacían que el ambiente se pusiera feo, ¿no? Les creo que mientras mantengamos esta idea de que el consultor es un recurso más en la organización y la organización verá cómo lo utiliza, pero son ellos los responsables en el proceso de auditoría, podría funcionar mejor, ¿no? De hecho, creo que se ha dejado esa práctica. No sé si tú en algún momento la viviste en la que le decían el auditor, está prohibido que el consultor esté aquí. Bueno, ¿Cómo lo manejaban entonces? anecdóticamente, recuerdo que una vez estuve yo sentado en la mesa con, de un lado los auditados, mi cliente, y por otro lado la auditora, y de verdad, me dijo, así literalmente, me dijo, una vez más que usted hable algo así, y le voy a pedir que lo saquen de aquí, algo así me dijo. Pero en realidad yo estaba comentando porque yo tuve que intervenir porque de verdad lo que estaba diciendo la auditora, en este caso, me acuerdo que estaba declarando una no conformidad por algo que realmente, como escuché el otro día en tu podcast también, un poco más por la falta de la tilde en el documento tal, ya era una no conformidad, ¿no? Algo así. Pero bueno, tuve que, obviamente, acatar, digamos, lo que dijo, pero sí, o sea, fue un momento tenso y creo que la idea es evitar o sea, evitar esos momentos así difíciles, porque de hecho la auditoría en sí genera tensión, o sea, naturalmente genera tensión. Y añadirle a eso algo más, pues creo que no era conveniente, ¿no? Sí, pues, y de hecho es una de las habilidades que todo editor debe desarrollar, ¿no? El tema de gestionar las relaciones también, ¿no? Y no beneficia a nadie el que se genere ese momento, se aumente la tensión, como tú bien lo dices, ¿no? Pero claro, ahí también entra este factor de el filtro que se está teniendo para los auditores, ¿no? El que se entrene correctamente los auditores que se estén enviando y el que sean realmente capacitados para hacer esa función, porque a mí me ha pasado lo mismo que tú, ¿no? ¿Cómo puedes quedarte callado si de pronto consideras que hasta están cometiendo una injusticia, ¿no? Sí. Al reclamar por algo así. Y también, claro, hay un sentimiento natural de defender nuestro trabajo, ¿no? Porque si tú lo has asesorado, has sido el consultor en esta empresa y les has enseñado correctamente cómo interpretar la norma y así lo han hecho, que venga del otro lado alguien a decir, no, eso está mal, ¿por qué lo hicieron así? Claro, también es difícil quedarse callado en ese momento, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que considerar, pero siempre vamos a volver, creo que a lo mismo que te comentaba al principio, ¿no? El que todos cumplamos bien nuestro rol, Sí. ¿no? Mientras todos nos aseguremos de cumplir bien nuestro rol, creo que al final el beneficiado va a ser las organizaciones que implementen y mantengan un sistema de gestión, ¿no? Y eso favorece a todo el ecosistema finalmente, ¿no? De hecho, incluso tú decías esto hace un momento de que te hizo sentir bien el que hubieras un sistema de gestión que estaba como si tú lo hubieras implementado, ¿no? Qué bonito tener esos sentimientos, ¿no? O sea, a mí también, cuando escucho a alguien que dice, oye, desde que hemos implementado la norma, mira que hemos mejorado esto, mira que nos va mejor aquí, mira que la gente ahora ya está así. O sea, para mí eso es genial, ¿no? O sea, Claro. qué bueno que logramos ese impacto, mientras que del otro lado está esto que siempre lo digo en el podcast, porque me traumó en algún momento cuando alguien me dijo así cara a cara que el sistema de gestión, porque la norma hizo lo de mí no era puro papelito, ¿no? O sea, eso, llegó al corazón. Entonces, desde ahí intento darle vuelta a eso, así es que creo que todos tenemos que tomar conciencia de ello y qué bueno que lo podamos comentar con alguien como tú, que desde la cancha misma nos puede contar lo que pasa y lo que no pasa, ¿no? Para que no nos quedemos con ideas erróneas. Pero esta conversación ha sido muy interesante, creo que quienes nos escuchen le van a sacar mucho provecho. Y qué bueno que hayas estado dispuesto a contar algunas cositas. Última pregunta que no puedo pasar por alto, y tengo que hacerla es, ¿cuánto le pagan a un auditor de tercera parte? No te voy a poner en compromiso. Pero sí quería terminar esto, Teo, con felicitarte por las cosas que has estado haciendo, por la forma en la que me comentas que lo estás haciendo. Y quería volver al inicio de la conversación cuando te decía que creo que eres de esas personas que se buscan las oportunidades o que se crean sus oportunidades, ¿no? Y justo quería preguntarte por estas oportunidades que te hayas creado. Estaba viendo aquí y justo llegaba
aquí les comparto para que lo vean. Teo tiene un disco, ¿no? Sí. Todo un álbum de música producido y publicado, ¿no? Cuéntanos un poquito así, en resumen, cómo fue esto y en qué ha quedado. Claro, bueno, es una faceta muy aparte del rol profesional. Bueno, rápidamente les comento, o sea, bueno, en mi época de juventud, digamos, tuve la oportunidad de componer algunas canciones con la guitarra, algo así muy básico. Y bueno, tuve bastantes composiciones, digámoslo así. Y ya, digamos, hace más o menos unos 5 años, me junté con dos jóvenes que habían estudiado producción musical, Wow. algo que digamos, en mi época, pues esa carrera no existía, ¿no? Y quien se animaba a estudiarla, pues era mal visto. Pero estos chicos, en realidad, pues es interesante porque tomaron las canciones que yo les pasé, escogieron las que ellos consideraban tenían un perfil mucho más comercial o mucho más apropiado para darle forma y definimos 10 canciones, las cuales iban a ser parte de ese CD que tienes en la mano y que al final, digamos, ellos le pusieron toda la instrumentación y también los arreglos musicales, obviamente, porque una composición base pues pasa por un proceso de transformación, digamos, ¿no? Ahí en lo que se llama el arreglo musical. Y está ahí, de verdad es una satisfacción pues, personal tener un CD donde, bueno, las canciones son mías, yo también canto en ese CD y está disponible pues en plataformas como Spotify, YouTube Music, en varias en realidad. Pueden encontrar el disco si les gusta y le dan like si les gustan las canciones, obviamente, ¿no? Oye, Sí. en Spotify lo encuentro que como con tu nombre o con Cuarto Oscuro, porque ese es el título de Ajá. este disco. Sí, Cuarto Oscuro se llama el CD porque justamente una de las canciones sorpresa del CD, una canción que para mí no era muy, digamos, muy buena, pero cuando la terminaron los chicos que les comento, salió muy bonita y tomó el nombre del CD. Y me ubican como Cuarto Oscuro o Teo Christian también en Spotify, ¿no? Genial. Oye, Encuentran ahí ahí. al final del episodio vamos a dejar igual Ah, ya, el perfecto. enlace. Pero no, o sea, lo que a mí me llama la atención de esto gratamente es que alguien a quien le guste la música y quien componga a manera de hobby, o sea, se quede en eso, pues, ¿no? Ujú. Y puedes tener tu grabación para ti y ya está. Pero, o sea, llevarlo a esto, a tener un disco, es algo que me agrada y que por lo cual te felicito, porque, ¿sabes? Es la forma que yo tengo de ver las cosas también. O sea, si hay algo que quiero hacerlo y que me gustaría, no espero a que alguien me dé la oportunidad, sino yo mismo voy y lo hago, ¿no? Y esto es una muestra de eso, ¿no? O sea, porque si tú hubieras esperado a que te invite una disquera a No, grabar, de repente no sí, hubiera pasado y nunca hubieras tenido algo así, pero ya lo hiciste, claro. ¿no? Qué bueno. Oye, Teo, esa es una faceta creativa y quiero felicitar, pero ahora quiero también contarle a los demás, por cierto, que claro, no tenemos ningún acuerdo comercial No. para promover su disco ni nada. Esto ha salido parte de la conversación como tal. Y veo que también has creado un juego de mesa o un par de juegos de mesa, por Sí, lo que veo, sí, que están relacionados con las normas ISO. correcto. Aquí los tengo en mis manos, están muy bonitos, por cierto. Ya de ahí les haremos un unboxing si quieren. Pero me gustaría que me cuentes de esto. Cuéntanos, Ya. ¿cómo funcionó? ¿Cómo se creó? ¿Para Sí, qué sirve? sí, mira, son dos juegos de mesa. El concepto base es el monopolio, digamos, o sea, como concepto base, en el sentido de que tiene adentro de la caja vas a encontrar un tablero, vas a encontrar fichas, vas a encontrar dados, vas a encontrar tarjetas, ¿no? Elementos muy comunes, digamos, a un juego de mesa, ¿no? Ujú. Entonces, lo que se me ocurrió a mí era, justo con mi hermano que es diseñador gráfico, él es parte de esta aventura también de los juegos de mesa. El de aquí, el actualizo inicial es de la norma ISO 9001. Te enseña, digamos, o te ayuda a fortalecer tus conocimientos en la norma 9001. Y en la caja amarilla es el actualizo antisoborno, se llama así, ¿no? Hemos creado un poco, o hemos dejado la base del nombre actualizo como parte de la marca. Están registrados en Indecopy, actualizo 9001 y actualizo antisoborno, ¿no? Que te fortalecen los conocimientos de la norma 37001. Ambos juegos tienen dinámicas distintas, pero lo común es que siempre hay un ganador o un equipo ganador
que en el caso de la 9001 lo que ganas es la oportunidad de implementar el sistema de gestión en tu empresa. Esa es un poco la idea. Y en la norma 27001 buscas ganar que se te designe a ti como oficial de cumplimiento, ¿no? Como función de cumplimiento de soborno. Y bueno, como te digo, o sea, en mi caso se me ocurrió porque de alguna manera busqué si es que había en algún momento en el mundo, había alguna experiencia previa. Y encontré, en algún momento encontré una referencia de que habían hecho un juego de mesa para la norma ISO 9001, pero hace muchos años, con la versión creo 2008 o 2000. Sí, sí, Entonces, lo llegué a conocer. Sí, entonces Sí. no había una de 2015. Entonces, ahí como les comento, me junté con mi hermano que me ayudó a darle también forma, digamos, a la dinámica del juego. Y finalmente, pues, salió estos dos juegos que ambos juegos tienen un personaje central. En el ISO 9001, como tú puedes ver acá en la caja, el personaje es el jefe y está basado en mi padre, ¿no? El dibujo está basado en mi padre. Y en el ISO 37001, para que no se moleste mi mamá, está la directora, que es el personaje principal, que también está basado en la imagen de mi madre, ¿no? Ah, mira, Sí. qué interesante. Sí, sí, sí. Oye, pero, o sea, lo que me llama la atención de eso, primero que creo que es un buen aporte, ya hay muchas investigaciones sobre el tema de la gamificación, la Ajá. ludificación, como parte de los programas de entrenamiento y de formación, ¿no? Para las personas, así que me parece, desde el punto de vista funcional, una muy buena herramienta, ¿no? Pero lo que más admiro de esto es, o sea, hay un buen trabajo de diseño, de hecho, tengo mucha orientación hacia eso, así que felicitaciones a tu hermano. Uh-huh. Pero, o sea, creo que toda la presentación, los elementos, son muy dignos de utilizarse, ¿no? O sea, porque alguien pudiera hacer eso también, pues imprimo en mi computadora y le corto, le pongo una miquita, ¿no? Como para que sea, pero de pronto no termina de impactar al nivel en el que estoy impactado con esto, así que felicitaciones por esto, Teo. Gracias. Y de hecho podemos compartirlo por medio de la plataforma de Isoteca para que la gente que quiera llegar a tenerlo lo pueda hacer. En el episodio de Spotify o de YouTube en el que va a salir eso también podemos poner ahí los links. Perfecto. Que tú nos indiques para que la gente pueda contactarte y adquirirlos. Perfecto. ¿Te parece? Sí. Oye, Teo, felicitaciones por esto que has hecho. Espero que sigamos avanzando, empujando este ecosistema ISO. Y muchas gracias por esta buena conversación. No, gracias a ti por realmente por hacer de esta entrevista algo tan dinámico, ameno, y me has permitido realmente recordar cosas muy interesantes de este camino que hemos iniciado ya hace 20 años. Y bueno, gracias, Rodolfo. No, gracias a ti, Teo. Muy bien. Gracias. Excelente.